Buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a todos nuestros seguidores de nuestro fanpage Arquitectura del Candidato, transmitiendo en vivo desde el Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Ancash. Hemos venido desarrollando al partido la organización política Alianza para el Progreso. Ya hemos hecho las propuestas políticas para la región con su representante Tania Ruiz, y seguimos con el debate de la organización para el partido político provincial con Valentín Fernández. No sin antes dar la cordial bienvenida a los panelistas que nos acompañan esta noche, el señor Carlos Carpio La Rosa, Colegio de Periodistas del Perú, Consejo Regional Chimbote, Magíster Sarela Ventura López, decana del Colegio de Trabajadores Sociales del Perú, Magíster Licenciado Administrador Armando Chero Fernández, decano del Colegio de Licenciados en Administración, la doctora Celicia Aragoitia Calle, decana del Colegio de Médicos del Perú, y Magíster Milagros Chua Marato, decana del Colegio de Psicólogos. Una de las propuestas también muy importantes para el desarrollo de la provincia se basa en los asentamientos humanos, a los cuales la organización política se refiere. Se compromete a gestionar ante las entidades correspondientes la titulación de estos terrenos, para que de esta manera la población pueda acceder a estos programas tales como techo propio y también obtener sus servicios básicos como agua, luz y desagüe. Gracias. Retomando el tema del gobierno provincial, vemos que la problemática de asentamientos humanos es bastante tangencial, no dice mucho, y creo que se compromete a gestionar, dice, a las entidades las correspondientes titulaciones, pero se pretende curar la enfermedad manteniendo la misma causa, las invasiones. No se ha dicho nada, no se dice nada qué política hay para evitar las invasiones y terminar curándolas con las titulaciones, que tienen un derecho los pobladores, sí, pero creo que debemos vivir en una ciudad organizada, y por lo tanto creo que el premio a la informalidad, creo que como colegio deontológico está en nuestra función y capacidades generar un cambio, pero con orden, un orden territorial, un orden que nos lleve a un bienestar común. Básicamente creo que es más de lo mismo sobre ideas gaseosas que se pretenden poner como ideales a una realidad que no nos corresponde. Obviamente tampoco se ha hablado nada de las partes de las invasiones respecto a las áreas de Chinecas, es un punto neurálgico, y obviamente pues nos deja mucho que desear estas propuestas. Nuevamente lamentamos la ausencia de los potenciales, en este caso, candidatos, ¿no?, que han hecho caso omiso, obviamente, a nuestra invitación. Como le digo, lamentamos nosotros como Colegio de Arquitectos, y ya tenemos un calendario, obviamente, para la primera fase que ya está resuelta, y también se viene una segunda fase. Aprovecho este espacio, obviamente, para indicar que se viene con mucho más organización y va a haber una cabida mucho más amplia para todos los que quieran debatir. Gracias. Buenas noches. El problema de los pueblos jóvenes y asentamientos humanos es algo que viene de mucho tiempo atrás, en el caso específico de Nuevo Chimbote. Lamentablemente, pues, no está presente el candidato Valentín Fernández, a quien nos hubiera gustado escuchar su propuesta respecto a la formalización de muchos asentamientos humanos que él y otras autoridades regionales propiciaron que sean invadidos. Hasta donde sabemos, las autoridades al momento de juramentar, juran defender la Constitución y las leyes. Sin embargo, son las primeras personas en ir contra eso, porque las autoridades no están para ir contra la ley. En el caso de Chinecas, tierras intangibles han sido repartidas justamente en durante los procesos electorales,
con el único afán de ganar el caudal, los votos de esa gente. Y por otro lado, digamos también que tanto en Chimbote como en Nuevo Chimbote, no se ha previsto las áreas de expansión urbana, o sea, no hay un orden, no sabemos hacia dónde va a crecer la ciudad. Y lo único que se ha hecho es facilitar políticamente la invasión de tierras intangibles de chinecas. Eso desde luego se va a tener que formalizar, pero va a ser un trámite largo, lo estamos viendo. Hasta donde sabemos, más de 10 años, el gobierno provincial y el gobierno regional están haciendo las gestiones ante bienes nacionales para que las tierras invadidas de chinecas puedan ser formalizadas y, como dice, bueno, sean accesibles o tengan acceso a los programas como Techo Propio y otros, ¿no? Entonces, lamentamos una vez más la ausencia de estos señores para poder haber aclarado estos temas y nos dejan con la inquietud. Adelante. Muy buenas noches con todos. Bien, esto me hace recordar, como ya lo han mencionado, que es un tema que ha sido motivo de campaña de muchos políticos, ¿verdad? Pero lo más grave está lo que ocurre dentro de las municipalidades, que es el tráfico de tierras. Entonces, yo pediría, en primer lugar, antes de ofrecer a la población los títulos, primero que tener que resolver las mafias que hay dentro de la misma municipalidad con el tráfico de tierras, ¿no? Entonces, hemos visto nosotros ya todo un espectáculo donde han sido detenidos varias personas, trabajadores de la municipalidad. Entonces, yo creo que se debe empezar por ahí, ¿no? Este tema de los asentamientos humanos no es de ahora, ya ustedes los han expresado, pero manejar una ciudad, manejar un distrito, implica poner la casa en orden, en primer lugar, ¿no? Y no empezar por afuera. Eso es lo que puedo opinar. Buenas noches. Sí, realmente es lamentable ver estos puntos o las propuestas de estos candidatos. Y no olvidarnos que realmente es un poco yo leyendo el perfil o la hoja de vida, pues ellos son trujillanos. Ellos no conocen aquí Ancash, ¿no? Y peor aún, de técnico no tienen nada, porque vemos las propuestas son muy genéricas, parecen copiadas de cualquier plan, pero no responden a las necesidades de lo que es la región Ancash. Pues aquí, con respecto a la pregunta, realmente sí, lo que decía la colega que me ha antecedido. Realmente hay que empezar con eso, en poner orden. Segundo, es un plan territorial. Hay las invasiones, todo un desorden. El tráfico ilícito de terrenos. Son bandas y eso existe acá en Chimbote. Y si no empezamos por eso, realmente no podemos avanzar. Por otro lado, el plan de vivienda debe responder a una evaluación social, los programas, el estudio de las familias. Y estos terrenos deben ser para la gente que realmente que lo necesita y no para los monopolios de los traficantes. Gracias. Bueno, es lamentable que no estén los candidatos, no es bastante lamentable, porque eso nos da muestra de que siendo los decanos, las personas técnicas, que de una y otra manera podríamos ser un ente asesor muy importante para ellos, no vengan a sustentar, menos a defender y menos a decirnos el cómo, cuándo y con qué van a realizar las cosas. En base a esto, en relación a los asentamientos humanos, definitivamente es lamentable que muchas veces no todos debemos votar, creo yo, porque hay gente que tiene que tener conocimiento y tiene que saber en realidad qué significa votar en el destino y el futuro de Ancash y qué significa estos asentamientos humanos
que están yendo a invadir y tienen la promesa de que van a ser titulados. Ellos son automáticamente dispuestos a cualquier cosa ante ese ofrecimiento. Y son usados para campañas políticas y para que son votos cautivos. Cuentan con esos votos. Es muy lamentable y pienso que una vivienda es el derecho de todo ser humano como derecho constitucional a la alimentación, a la vivienda, pero una vivienda que tenga indicadores de luz, agua, alcantarillado y no sean hacinamientos para incrementar enfermedades como la tuberculosis, la desnutrición, las enfermedades diarreicas, parasitarias y sobre todo para hacer un caldo de cultivo por la falta de empleo, hacer para que incremente la violencia y la delincuencia a todo nivel. Y por eso que no nos podemos descuidar de nuestras casas, porque actualmente en este 28 de julio ha habido bastante robo masivo en el sector de Casuarinas. Y eso es un riesgo que no está controlado porque no saben ni siquiera quiénes están en esos asentamientos humanos y a veces tienen casas en otro sitio y solamente van ahí a idear ideología de cómo perpetuar cosas ilegales, ¿no? Por eso es bueno tener un listado con sus verdaderas identificaciones y saber definitivamente quiénes necesitan y quiénes no, y educarlos. El país va a desarrollarse a través de la educación y educarlos en cómo votar. Pero ¿cómo podemos impartir educación si los decisoros que quieren ser candidatos no vienen? ¿Por qué no vienen? Me pregunto, ¿cuál es la razón? Me da mucha extrañeza, conozco al doctor Valentín, ¿cuál es la razón? Hablaré con él. Al doctor Garay, joven, colega mío, ¿no?, que está incursionando en la política por primera vez, ¿no? También me es bastante sorprendente que no esté. Y justo vine porque ellos venían y queríamos cara a cara discernir algunas cosas y sumar esfuerzos si llegaran a tener la preferencia de la población. Bien, muchas gracias. Siguiendo con este rol, quiero agradecer al arquitecto por la invitación a este gran evento, ¿no? También a mí me hubiera gustado que estén los candidatos porque verdaderamente para que ellos puedan resolver las preguntas que nosotros hubiéramos hecho, ¿no? En el tema de la vivienda, sabemos que Chimbote creció como un pueblo joven, ¿no? Pero de alguna otra manera hubo algunos entes o algunos programas que se hizo para que las viviendas estén bien establecidas. Lo que nos falta en Chimbote, y creo que a través de toda la historia de Chimbote nos falta orden. Una de las cosas que nosotros siempre hemos visto, ¿no? El orden. O sea, hay un terreno, cualquiera se mete y bueno, es dueño, ¿no? Entonces, ese sistema que hasta ahora se tiene, y bueno, hoy día ya se ha hecho muy álgido, ya se creen dueños, se hacen bandas. Entonces, ese es el tema que desde el punto de vista de las municipalidades tienen que hacer algunos programas de vivienda, ¿no? El Estado los tiene, pero el Estado tiene una incapacidad de poder hacer eso, ¿no? Yo, desde el punto de vista, me hubiera gustado que esté el candidato para ver cuál es el programa de vivienda, para ver cómo se soluciona este problema. No es de ahora, ¿no? Hace de muchos años. Bien, gracias. Cerrando ya con las propuestas para el gobierno provincial, tenemos la propuesta para tránsito, circulación y transporte público. Se compromete a reordenar las rutas principales para evitar el congestionamiento vehicular en la ciudad de Chimbote a través de un plan regulador de rutas. Sí. Creo que una vez más vamos a ser reiterativos en que los planes no están respondiendo seriamente
y creo que acá debemos ser precisos, porque se nos habla de que el tráfico es el gran problema que tiene Chimbote. Sin embargo, la propuesta es reordenar las rutas principales para evitar el descongestionamiento vehicular. La respuesta cae por sí sola, o la pregunta en todo caso, ¿qué hay del transporte público masivo, señores? ¿Qué hay del transporte liviano? No se ha dicho nada de las mototaxis. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se vamos a repetir lo que se vive acá en Nuevo Chimbote? O sea, pienso que el derecho al trabajo está asistido, pero a eso le precede el derecho a la seguridad pública. La seguridad pública, porque yo sé que más de un ciudadano nos ha tocado torear, entre comillas, a una mototaxi que invade el carril peatonal. No se está hablando nada de eso. Dejemos eso a un costado, veamos cuánto nos cuesta, y obviamente uno de los sistemas de transporte es más caro, el sistema colectivo que conocemos, ¿no? Que por 8 kilómetros nos cueste 2 soles 80, 2 soles 50, y ojo, eso está estructurado en base al combustible gasolina, pero sin embargo no se dice nada de una reestructuración, obviamente, de este costo. Entonces, lejos de buscar siquiera un perfil, que por ningún lado lo he visto esto, por ningún lado hemos tomado el tiempo para leer el plan gobierno, no se está diciendo cosas concretas y que marquen un lineamiento del nuevo orden en el sistema de transporte masivo que necesita Chimbote. Lo dejo, creo que hay muchas cosas más que podríamos hablar, pero nuestros colegas acá tienen mucho que aportar también. Bueno, conocemos el tema del transporte nosotros a nivel de toda nuestra provincia, ¿no? Hoy en día el parque automotor también está muy desgastado. Creemos que las empresas no han contribuido a eso, ni la municipalidad tampoco ha contribuido a hacer un plan de reordenamiento del parque automotor. Si vemos hoy día, y creo que todas las personas de a pie, ahora el tránsito o el cuello de botella es a partir de la aviación hacia Galvez, ¿no? 15 o 10 minutos hay que poder estar esperando para poderse trasladar. Entonces vemos y visto en algunos otros candidatos anteriores a otros gobiernos que iban a hacer ese tema de reordenar el transporte. Creo que Chimbote no se merece tener ese tipo de servicio. Aparte, los transportistas crean sus empresas fantasmas también, hemos visto. Dicen que hay 200 carros, alquilan y listo, y la municipalidad no fiscaliza. Creo que es una debilidad que tienen las municipalidades a través de la historia en el tema del transporte. Si el transporte no hace un programa, no hace que el parque automotor se actualice, vamos a seguir, creo, con el mismo problema, y nosotros los chimbotanos, los neochimbotanos, vamos a sufrir eso. Bien, creo que yo me preguntaría si el problema del tráfico es causa o consecuencia, ¿no? Porque si es consecuencia, entonces yo tendría que ver quién fue los causantes, ¿no? Tenemos autoridades que han sido causantes. Justo el día de hoy que regresaba del centro, ¿no? Me vi rodeada por el tránsito pesado, que genera bastante problemas, dificultad, incluso para nuestros peatones. Y yo recordé, y conversando con el chofer, sí, pues, se prometió, ¿verdad?, que el tránsito pesado iba a circular por otras vías, vía de evitamiento, exactamente. Sin embargo, aún todavía no hay respuesta, ¿no? Y eso está generando, y cada día vemos más vehículos. Ojo, yo puedo entender que las personas que necesitan trabajar, lo más rápido y más urgente, sí, es alquilar de repente un vehículo para poder sustentarse. En eso sí puedo comprenderlo. Pero lo que no puedo yo comprender todavía, porque de gobierno en gobierno municipal, aún hasta ahora, sí, el problema se hace
más agudo y todavía no resuelve. ¿Cuál es la diferencia en la propuesta ahora que hacen a diferencia de las propuestas anteriores? ¿Cuál es lo novedoso? ¿Cuál es lo nuevo? ¿Cuál es lo diferente? Eso es lo que yo quiero saber. Y si la propuesta que están dando ha funcionado en otros lugares, porque no quiero tampoco experimentar con la población, sino que sean ya propuestas en las que se han tenido éxitos, ¿no? Ver los resultados de estas propuestas que ahora están trayendo nuevamente a Chimbote. Bien, agradecemos su participación. Hacemos reiterativa a todos nuestros seguidores de nuestro fanpage Arquitectura del Candidato a que nos puedan enviar sus preguntas para poder debatirlas con nuestro panel multidisciplinario que nos acompaña la noche de hoy.